Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del noticiero Televen. Claudia Hernández y Giselle Moballer estamos listas para presentarles las noticias más resaltantes a esta hora. Hoy sí es viernes. Hoy sí es viernes. Un saludo para ti, Giselle. Feliz día, Claudia. Un placer acompañarles como siempre para llevarles los detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos. El Tribunal Superior del Reino Unido falló este viernes a favor del dirigente opositor Juan Guaidó en el caso del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra. La jueza Sarah Cockerill de la División Comercial consideró que no hay bases legales para aceptar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que anulan el nombramiento de la Junta de Guaidó. Sin embargo, detalló que no ha autorizado al equipo del opositor para acceder a las reservas venezolanas. Entre tanto, el Tribunal Superior de Londres rechazó la solicitud del gobierno del presidente Nicolás Maduro de tener acceso a más de $1.000 millones en reservas de oro, por lo cual la Junta del Gobierno Nacional ha indicado que apelará el fallo. Para ello tendría que solicitar un permiso en el mes de agosto y la respuesta de la magistrada londinense se emitiría en septiembre. Además, se espera que haya una vista adicional en septiembre u octubre para cerrar otros aspectos del caso, incluida la petición de Guaidó para gestionar los activos venezolanos depositados en Inglaterra. Por su parte, el dirigente opositor Juan Guaidó celebró la decisión que tomó el Tribunal de Comercio de Inglaterra en relación con el oro venezolano depositado en el Banco del país británico. A juicio de Guaidó, esta decisión representa un avance en el proceso de protección de las reservas internacionales de oro de Venezuela y su preservación. Agradeció a los tribunales ingleses por esta acción y aseguró que está confiado en que se mantendrá la decisión aun si el gobierno del presidente Nicolás Maduro presenta alguna apelación. 3 millones de barriles de petróleo venezolano llegaron este mes a los terminales de la compañía española Repsol como parte del acuerdo del crudo por deuda. El presidente ejecutivo de Repsol precisó que el regreso del crudo venezolano es parte del proceso de refinanciación de la empresa, que reemplazará el poco suministro de petróleo mexicano que tienen actualmente. La compañía espera que la distribución de crudo por parte de Venezuela contribuya al incremento de su margen de refinación durante el segundo semestre del año. Asimismo, aseguró que los barriles recibidos representan el 75% de lo que le corresponde de la estatal venezolana PDVSA. Bien, y la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional acordó organizar una mesa de trabajo para analizar los precios de los medicamentos y frenar el aumento que se ha presentado en los últimos meses. El diputado y vicepresidente de la Comisión, José Villarroel, precisó que el sector ha subido los precios de los productos entre 24 y 40%, motivo por el cual han convocado a la Cámara Venezolana de Casas de Representantes Farmacéuticas, que agrupa a 10 compañías importadoras y productoras en el país. Señaló que la mesa de trabajo busca proteger al venezolano, que se ha visto afectado por el alto costo de las medicinas. La implementación de un salvoconducto especial es la propuesta de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios con el fin de evitar extorsiones por parte de las autoridades policiales y garantizar que los alimentos lleguen a todo el país. El presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, aseguró que más de 500 unidades cargadas con productos alimenticios se ven afectadas por el uso ilícito que los organismos de seguridad le dan a los puntos de control en todo el territorio nacional. Señaló además que el viaje desde Táchira hasta Caracas puede durar 20 horas, pero se tardan 36 debido a las alcabalas, por lo que la cadena de frío se ve afectada, dañando las hortalizas. Fueron designados los nuevos embajadores venezolanos ante la Unión Europea, Arabia Saudita, Irán y la Corte Penal Internacional por parte de la Asamblea Nacional. Calixto Ortega fue nombrado embajador ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales ante el Reino de los Países Bajos. David Velázquez será el embajador de Venezuela ante Arabia Saudita. José Silva estará como embajador extraordinario y plenipotenciario de Venezuela ante Irán, mientras que Jorge Valero será embajador de Venezuela ante la Unión Europea. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 2 fallecidos y 437 casos de COVID-19, 436 por transmisión comunitaria y 1 proveniente del extranjero.
Miranda es la entidad con mayor número de contagios, con 135. En Caracas se contabilizaron 117 y en Aragua 42. Uno de los decesos fue en Guárico y otro en Zulia, mientras que el caso importado proviene de Cuba. Con esta nueva actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 534.451 casos confirmados, de los cuales 4.528 se encuentran activos y 5.759 personas han perdido la vida a causa del coronavirus. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Y el gobierno estadounidense distribuirá más de 1 millón de dosis de la vacuna contra la viruela del mono en todo el territorio. Esto luego que la Administración de Fármacos y Alimentos aprobara un envío adicional de casi 800.000 dosis. El secretario de Salud de Estados Unidos, Xavier Becerra, detalló que las vacunas serán puestas a disposición de las administraciones sanitarias locales y distribuidas en función de la cantidad de casos detectados y del número de personas vulnerables. Señaló que esperan tener disponibles varios millones de dosis contra la enfermedad a partir de 2023 y pidió a los ciudadanos mantenerse alerta para detectar los síntomas más comunes como la fiebre y erupciones en la piel. Recordemos que hasta la fecha en Estados Unidos se han detectado 4.600 casos de la viruela del mono. En el estado Sucre fue detenido un integrante de la banda delincuencial Tren de Mariño por efectivos de la Guardia Nacional. El capturado fue identificado como Johan Salazar, quien al momento de la aprehensión se le incautó un uniforme militar y 14 cartuchos para fusiles. Recordemos que el Tren de Mariño es un grupo de delincuentes que suelen colocar alcabalas fantasmas para atracar a los conductores de la región. Salazar fue entregado al Ministerio Público, donde se le abrió un expediente por posesión ilícita de municiones. Kenia liberó a los 3 venezolanos que fueron detenidos por las autoridades policiales tras viajar al país con material electoral keniano sin haber sido declarado. Los investigadores revelaron que las calcomanías para marcar miles de centros de votación no eran falsos y que pertenecían a la Comisión Independiente de Elecciones y Fronteras de Kenia. El presidente de esta delegación señaló que la situación había sido resuelta, por lo que aseguró que las elecciones generales se llevarán a cabo de manera creíble, justa y libre. En Estados Unidos, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, pidió la ayuda de la Guardia Nacional para atender la enorme afluencia de inmigrantes que llegan al estado desde la frontera sur del país. Sofía Pisani, corresponsal de nuestra cadena aliada de Noticias Voz de América, nos amplía los detalles. La llegada masiva de inmigrantes en autobuses a Washington, D.C. desde el estado de Texas ha provocado que la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, haya solicitado a la Casa Blanca ayuda de la Guardia Nacional para hacer frente a lo que ha considerado una crisis humanitaria. Bowser dijo el jueves que tras coordinar con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, mejor conocida por sus siglas FEMA, se logró una subvención del monto de más de $1 millón para establecer un centro de acogida y así atender a los migrantes. La Guardia Nacional de D.C. ha recibido la orden de ser desplegada a tales efectos, así lo anunció la funcionaria. Mientras, Bowser precisó que los migrantes no están llegando a D.C. como su destino final, sino en tránsito a los lugares hacia donde planean asentarse. La patrulla fronteriza, y hay que mencionarlo, ha informado que la llegada de inmigrantes de manera irregular por la frontera sur con México ha alcanzado cifras históricas. También la oficina de la alcaldesa informó que los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y el gobernador de Arizona, Doug Ducey, ambos republicanos, han enviado casi 200 autobuses con más de 4.000 migrantes desde la frontera sur a la capital a modo de protesta por la política de inmigración del presidente Joe Biden. Así lo reportó la agencia Associated Press. Más tarde, el jueves, el gobernador de Texas, Greg Abbott, respondió en un tuit a las declaraciones de la alcaldesa, invitándola a hacerle exigencias directamente al presidente Biden. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América para el Noticiero Televen. Gracias, Sofía. Y 600 fiscales de la SUNDE fueron desplegados para inspeccionar diversos comercios en el territorio nacional. Nuestro compañero Daniel Álvarez nos tiene los detalles. Te escuchamos, Daniel.
Hola, buenas tardes, estudios, gracias por el contacto. En efecto, son al menos 3.000 comercios los que se han supervisado el día de hoy por la SUNDE, en un recorrido que se extenderá por todo el territorio nacional, pero que empezó acá en la ciudad de Caracas, específicamente en el Boulevard de Sabana. Ellos ingresan a los comercios, hablan con los encargados, con las personas que venden diversos productos, en una jornada que pretende ser preventiva, es decir, no es sancionatoria, no están imponiendo el día de hoy algún tipo de sanción, sino que solamente están buscando que se cumplan las medidas de bioseguridad y que no se condicione el pago a los usuarios, es decir, que no tengan que pagar a juro en dólares o en alguna otra divisa. Son al menos 6.000 comercios los que ellos pretenden pues visitar en todo el territorio nacional, pero vamos a escuchar qué nos dijeron las personas que, bueno, que fueron visitadas. Casey, cuéntame qué te parece esta jornada de la SUNDE. Bien. ¿Por qué? Porque así varias tiendas se ponen al día también y no le lanzan a los mismos clientes. Mira, en cuanto al cobro de la tasa del dólar, ¿ustedes a qué tasa la cobran? ¿Cómo se regulan? A la tasa que está el dólar nosotros cobramos. Si va, cobramos. Si sube, ¿La del Banco Central? la del Banco Central. ¿Y la tienen exhibida por acá? Bueno, ya la van a poner ya. Desde la SUNDE instan a los ciudadanos a denunciar cualquier hecho irregular ante la compra de algún producto y se le recuerda a los comerciantes que exigir el pago de algún producto, una tasa diferente al Banco Central de Venezuela, le puede acarrear desde multas hasta una pena de cárcel. Es la información que tenemos hasta el momento y con ello retornamos a los estudios. Gracias, Daniel, y es momento de nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso detienen a un hombre que usurpaba funciones como psicólogo. Quédese con nosotros para los detalles de esta y otras informaciones. En Mercantil Seguros ofrecemos a nuestros asegurados pólizas Global Benefit con los beneficios de la telemedicina. Descarga nuestra app Médico Global Benefit en Play Store o en App Store y tendrás a tu disposición consultas por video y llamadas, solicitud de medicamentos con récipe y también servicios de emergencia. Mercantil impulsa tu mundo nuevo. Hablamos de sucesos. Un hombre asesinó a golpes a su madre en la parroquia La Candelaria, aquí en Caracas. El director del CICPC, Douglas Rico, dio a conocer que la víctima era Milena Portillo, de 74 años de edad, quien fue hallada sin vida en el interior de su vivienda, mientras que el victimario quedó identificado como Carlos Portillo, de 52 años. Según investigaciones de la División de Homicidios del Cuerpo Policial, se confirmó que el autor del crimen habría sido su hijo. Rico indicó que la mujer padecía de una enfermedad que le imposibilitaba valerse por sí misma, por lo que el sujeto la golpeó en reiteradas oportunidades hasta ocasionarle la muerte, producto de las graves lesiones. 36 jóvenes fueron rescatadas de una red de trata de personas en la zona de Paria, en el estado Sucre. Son chicas detectadas de trata de personas, 22 de ellas, todas muy jóvenes, llegaron a Guiria deportadas por ejercer la prostitución en Trinidad y Tobago. Esta es tan solo una de las consecuencias más significativas por las condiciones fronterizas que presenta el estado Sucre. Así lo dio a conocer Jesús Villarroel, director de Cáritas Carúpano. Nosotros nos encontramos en la frontera marítima con Trinidad y Tobago. Y allí ya han sido 36 chicas víctimas de trata en lo que va de este año que hemos recibido en nuestra casa de paso. El presbítero indicó que dentro del programa Red Clamor por Venezuela, donde nace el lugar de paso ubicado en Guiria, busca apoyar a las víctimas de este tipo de flagelos. Gracias también a las repatriaciones, a las deportaciones, llegan a nuestra casa. Al recibirla se le da hidratación, alimentación, acompañamiento psicológico, acompañamiento espiritual, duermen en la casa de paso y ya luego al día siguiente, después de la debida atención tanto psicológica como legal, vuelven a sus lugares de origen. Por su parte, la coordinadora de protección del Consejo Danés para los Refugiados, Carmen Sánchez, explicó que la alianza con Cáritas busca mitigar los riesgos de los flujos migratorios, ya que por la posición geográfica de esta entidad es vulnerable a este tipo de problemas.
Desde el estado Sucre, Luis Marchacón, Televen. Y aquí en la capital, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas detuvo a un hombre que usurpaba funciones como psicólogo en una fundación. La detención de Luis Gutiérrez, de 26 años de edad, se realizó en Casalta 2 de la parroquia Sucre. Según fuentes policiales, Gutiérrez laboró por 8 meses en una fundación de atención al menor y se dedicaba a dar diagnósticos y tratamientos de enfermedades mentales, sin contar con el aval académico correspondiente, causándole daños irreversibles a los atendidos. Durante el procedimiento se le incautaron varias historias médicas firmadas por el detenido con un número del Colegio de Psicólogos que no le correspondía, por lo que fue puesto a la orden del Ministerio Público. Un presunto falso homeópata fue detenido en el municipio Sucre, estado Miranda, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. El sujeto, identificado como Pedro Velázquez, de 50 años, presuntamente operaba desde hace 14 años, usurpando funciones como farmacéutica a través de un sistema de medicina alternativa. El CICPC señaló que Velázquez suministraba tratamientos y diagnosticaba diferentes patologías. Además, elaboraba los fármacos que recetaba, los cuales le generaban ganancias hasta de $100, perjudicando la salud de las víctimas. El caso quedó a disposición del Ministerio Público. Estudiantes de la Universidad de Oriente en la isla de Margarita denuncian que cada día son más graves los hechos delictivos que se registran en este campus. Advierten que en varias ocasiones han intentado abusar sexualmente de algunas jóvenes. La seguridad ha decaído bastante aquí en el campo universitario. Solamente cuenta con vigilantes en la parte, cumple horario de 24 a 48 dependiendo, y es un solo vigilante que contamos en la parte de la tarde. El cual no tiene que recorrer todo el campo universitario y no puede solamente una sola persona. Hemos sufrido robos por la parte del campo y las personas, los estudiantes cuando suben en la parte de arriba, que van a estar supuestamente los policías y no los funcionarios y no están presentes. Pues supuestamente en la parte del campo han habido AMPAs, personas que han tratado de abusar de chicas supuestamente. Por otra parte, los estudiantes aseguran que en una reunión con el Ejecutivo Regional plantearon las necesidades más urgentes, entre ellas la falta de sanitarios y transporte, y aún no han tenido respuestas a sus solicitudes. En la cuestión sanitaria, pues sí, ese ha sido un problema bastante grave, porque, por poner un número así aleatorio, serían por lo menos unos 30 baños, los cuales nada más 4 están habilitados, que son funcionales, cumplen las normas sanitarias. Y muchas veces algunas estudiantes que yo conozco, compañeras mías también, tienen que ir a, por lo menos que sería, entendemos que es del monte, para hacer sus necesidades, lo cual no debería ser. Yo estudio en el área de ciencias, aquí al lado de turismo, y esos son los baños que son más deteriorados, pues los que tienen peor condición, y no cumplen con las normas. La comunidad de Laudone hace un llamado a las autoridades universitarias, Ejecutivo Regional y cuerpos de seguridad del Estado a dar unas respuestas a las reiteradas solicitudes a fin de proteger la integridad de quienes hacen vida en este espacio académico. Desde el Estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Docentes activos y jubilados del Estado Lara se sumaron a la Jornada Nacional de Protestas en demanda de su bono vacacional y recreacional, así como las reivindicaciones laborales. Insisten en que no retornarán a las aulas en el mes de septiembre hasta obtener respuestas a sus peticiones. En medio de un tenso ambiente se llevó a cabo la protesta de docentes en la ciudad de Barquisimeto. La solicitud es la misma que une al gremio en el país. Aquí está el personal administrativo, aquí está el personal obrero, aquí están los docentes. No somos ningunos malandros, no somos ningunos delincuentes y tampoco somos desestabilizadores. Lo que estamos es protestando y exigiendo que se cumpla con la convención colectiva. No puede ser, y esta es la gota que rebasó el vaso, donde esperábamos 2 meses, 60 días de bono vacacional y no hubo respuesta. Es decir, cobramos 15 días y el bono de vacaciones fue de 60 días, mucho menos que lo que adquirimos en el banco. Nosotros queremos decirle a todos los educadores que están en el Estado Lara hoy, en las parroquias, en los municipios, protestando, y seguiremos en la calle y manifestamos que vamos a seguir la responsabilidad del gobierno nacional y regional de que no se inicie el año escolar
si no da cumplimiento a nuestro salario económico y social y a la infraestructura escolar. Los trabajadores y jubilados del sector de educación confían en que el Tribunal Supremo de Justicia dicte una sentencia satisfactoria en contra de la UNAPRE y esto conlleve a la recuperación de sus salarios. En Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. Gracias, Juan Manuel. Nos trasladamos al estado Zulia, donde pacientes denuncian que los distintos hospitales de este estado presentan fallas en la infraestructura hospitalaria y pocos equipos médicos disponibles para la realización de exámenes. Los enfermos renales se pasean por las distintas unidades de diálisis buscando una sesión que dure más de una hora. Este es el tiempo que tienen en las máquinas. De las que están en Maracaibo, más del 50% de ellas están dañadas. Están dejando morir los pacientes. ¿El por qué? Porque no hacen gestiones con el Seguro Social para arreglar las máquinas. Belitza espera desde hace 4 meses por la operación de su hijo. Es que son pocos los espacios del hospital universitario los que tienen aires acondicionados. Que mi hijo necesita una prótesis de cadera, una operación, y pabellón de 5º piso no cuenta con los aires acondicionados. Entonces, pido que por favor se aboquen a la situación del pabellón. Piden se fiscalicen los hospitales de toda la región. Vayan y mandan una inspección, pero no para la oficina, sino para hablar con los pacientes. La falta de insumos médicos es considerable. En los hospitales que dependen de la gobernación del estado Zulia es donde más se evidencia esta escasez. Desde Maracaibo, Lenín Daniel y Televen. Hacemos una nueva pausa en el noticiero. Al regreso revisaremos el panorama internacional y lo más destacado del acontecer deportivo. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde 15 personas murieron y miles se encuentran sin electricidad producto de las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en Kentucky. El gobernador Andy Beshear señaló que vive en una de las inundaciones más devastadoras y que está previsto que las lluvias continúen durante las próximas horas, por lo que la situación puede empeorar, aumentando la cifra de fallecidos. En cuanto al suministro eléctrico y de agua, explicó que varias zonas del estado no contarán con los servicios, pero aseguró que las autoridades llevarán el vital líquido a los lugares más afectados. Además detalló que los cuerpos de rescate se encuentran trabajando para sacar a las personas que aún permanecen atrapadas en sus casas. Y en México fueron rescatados 98 migrantes, incluyendo menores de edad, que viajaban en un tráiler hacia Estados Unidos tras ser abandonados por el conductor del vehículo. El hecho ocurrió en una carretera de Veracruz, donde una docena de personas tuvieron que ser trasladadas a centros de salud debido a que presentaban contusiones y síntomas de asfixia. Los extranjeros que seguían la ruta del Golfo de México se encontraban sin documentos para permanecer en el país y otros centenares de migrantes habrían escapado, por lo que se desconoce su estado de salud y situación migratoria. Nos trasladamos a Puerto Rico, donde un hombre y una mujer fueron asesinados a disparos en el interior de un vehículo. Los agentes de la División de Homicidios de San Juan fueron alertados a través del 911 sobre una balacera en la avenida del barrio Río Piedras a plena luz del día. Al llegar al lugar encontraron los cuerpos sin vida dentro del vehículo con varios impactos de bala. Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos y las autoridades se encuentran investigando las causas del homicidio. Y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, confirmó que su país recibió una solicitud de Estados Unidos para concretar una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Antony Blinken. El jefe de la diplomacia rusa señaló que Moscú indicará a Washington un día para organizar la llamada y detalló que será una fecha conveniente para sus colegas estadounidenses. Por su parte, el ministro de Exteriores de la Casa Blanca, Antony Blinken, señaló que será la primera conversación entre ambos desde que estalló el conflicto armado en Ucrania.
Al menos 5 personas murieron y 25 resultaron heridas tras un ataque ruso en el centro de Ucrania. Entre los afectados se encuentran 12 soldados quienes fueron trasladados a centros médicos para recibir ayuda. Los bombardeos destruyeron equipos aeronáuticos, un avión civil y aeronaves de entrenamiento, así como edificios. Los ucranianos informaron que otros ataques con misiles rusos contra varios objetivos, incluida una base militar en la región de Kiev, así como la región de Chernigov y Yarkov. El ejército ruso acusó a las tropas de Kiev de bombardear durante la madrugada de este viernes una cárcel en el Donbass, la zona del este de Ucrania controlada en parte por separatistas prorrusos, causando la muerte de 40 prisioneros de guerra ucranianos. A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso detalló que las municiones de un sistema de artillería entregado a Ucrania por Estados Unidos golpearon una prisión ubicada cerca de la localidad de Olenivka, donde estaban encarcelados los soldados ucranianos y miembros del batallón de Azov. Asimismo, el documento señala que dicha provocación tiene como objetivo asustar a los soldados ucranianos y disuadirlos de rendirse. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió al puerto de Chornomorsk para supervisar la reanudación de las exportaciones de grano en conformidad a los acuerdos firmados el pasado 22 de julio. Zelensky anunció que ya está en curso el cargamento del primer barco desde el inicio de la guerra y detalló que se trata de un navío turco. Destacó que esto podría indicar el posible inicio de las exportaciones con el objetivo de dotar de provisiones a los mercados internacionales que están bloqueados en los puertos de Ucrania desde el comienzo del conflicto armado. El mandatario ucraniano afirmó que sus socios de la ONU y Turquía garantizan la seguridad en el inicio de las exportaciones. Momento de repasar los deportes y lo hacemos empezando hablando de un venezolano de los Marlins de Miami, Jesús Aguilar, quien conectó su cuadrangular número 12 de la temporada. Este bambinazo fue además 105 de por vida en las grandes ligas para Aguilar, superando así los 104 del criollo Marwin González de los Yankees de Nueva York. Aguilar se fue de 4-3, produjo un doble, 4 carreras impulsadas para que los Marlins doblegaran 7 carreras por 6 a los Rojos. Y este jueves se realizó la rueda de prensa de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023 para conocer los detalles del evento. La inauguración será el 2 de febrero y culminará el 9 de febrero de 2023. Además, el comisionado de la Confederación del Béisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, anunció que la contienda caribeña se jugará en el Estadio Jorge Luis García Carneiro, firmándose el descarte del Estadio Universitario de la UCB como sede del certamen y aclarando que solo se usará para prácticas. La edición 65 de las Series del Caribe. Quisimos hacer algo en grande, como Grandes Caracas. Del mismo tamaño que es Caracas, quisimos hacer, ese Gran Caracas, quisimos hacer una gran Serie del Caribe en este 65 aniversario. Y de hecho se pensó en 2 nuevos invitados. Para mí Cuba no es un invitado, porque en el buen sentido de la palabra, porque he estado como invitado también en otras Series del Caribe. Estoy hablando como primacía en Series del Caribe. Tú recuerdas, Pedro, que estuvimos ustedes por primera vez en Margarita, en la isla Margarita. Fue la primera vez que ustedes asistieron. Y de hecho tenemos a Curazao, que eso sí es también algo importante. Tenemos 8 equipos, quisimos celebrarlo en grande y esa es la idea realmente que hemos tenido. Del béisbol del Caribe pasamos al fútbol europeo porque el Barcelona hizo oficial el principio de un acuerdo con el Sevilla para la contratación del central francés Jules Koundé. Tras su reunión con el conjunto blaugrana, el jugador dio algunas declaraciones. Vamos a escucharla. Muy orgulloso, muy agradecido también para la oportunidad y por supuesto muy ilusionado porque llego en un club muy grande, con un equipo también muy grande. Y tengo muchas ganas de empezar a jugar con el equipo, de unirme, de encontrar los compañeros y bueno, de poder hacer lo máximo. El Sevilla, por supuesto, es un gran club, pero también creo que el Barça es un paso más en mi carrera en todos los niveles, sobre todo al nivel deportivo.
El Deportivo Táchira recibirá al Caracas Fútbol Club hoy a las 7:15 de la noche en el Estadio Pueblo Nuevo por el clásico del fútbol venezolano. El aurinegro está ubicado en el cuarto puesto con 34 unidades, mientras que el rojo está en el quinto lugar y acumula 30 puntos. Ambos conjuntos buscan acercarse al Zamora, el líder de la tabla de clasificación, con 39 unidades. Hablemos ahora de la Fórmula 1 porque Sebastian Vettel anunció que se despedirá precisamente de la Fórmula 1 al finalizar esta temporada. El piloto Sebastian Vettel de la escudería Aston Martin ha anunciado su retiro de la Fórmula 1 tras la temporada 2022. El alemán dio la sorpresa antes de lo que será el Gran Premio de Hungría este fin de semana. Vettel, quien ha sido 4 veces campeón del mundo y 53 veces ganador de grandes premios, se despide a sus 35 años y con 15 temporadas en la categoría reina. Recuerden que el próximo 10 de agosto la pantalla de Televen va a transmitir en exclusiva el Mundial Femenino Sub-20 y a partir del 11 de octubre el Mundial Femenino Sub-17. Y faltan 114 días para que comience la fiesta mundialista de Qatar 2022, que vas a poder disfrutar en exclusiva por Televen, tu canal. Con esto culminamos el repaso de las noticias deportivas más destacadas por el día de hoy. Luego de estas informaciones es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, más información de interés para todos ustedes. El defensor de los derechos civiles, Rafael Narváez, rechazó el instructivo aprobado por la ONAPRE al considerar que el mismo viola los derechos y beneficios laborales alcanzados por los gremios en las discusiones de los contratos colectivos. A juicio de Narváez, el Estado debe ofrecer soluciones para una mejor calidad de vida y atender las inquietudes de los distintos sectores laborales del país. Considera que el sector educación es uno de los más golpeados por la crisis. El exparlamentario también cuestionó que el instructivo de la ONAPRE haya sido aprobado sin consultar a las partes involucradas, vulnerando así sus derechos. A 3 semanas del colapso eléctrico en Anzoátegui continúan las labores de recuperación que podrían ser resueltos en los próximos días. Mientras tanto, las interrupciones se mantendrán cuando haya sobrecarga en circuitos. El alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, difundió a través de sus redes sociales el estado de la subestación eléctrica de Tronconal, que sufrió un incendio en parte de su sistema por sobrecarga durante las lluvias, ocasionando que los circuitos que dependían de esta fueran redireccionados, lo que genera suspensión del servicio cuando hay alta demanda. Hasta una semana y algunos días más para terminar de arreglar toda esta situación, de reconectar todos estos nuevos equipos que se han instalado y poder entonces migrar esos circuitos a su base original, que es esta subestación, y de esta manera entonces ya tendríamos resuelto el problema de la sobrecarga que está generando que se vaya la luz en los sectores a cada instante. Se espera que durante el fin de semana se realice una etapa de restitución de equipos averiados para tratar de estabilizar el sistema. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En el estado Carabobo se dio inicio al 44º Congreso Nacional de Odontología, donde participarán más de 60 conferencistas y casas comerciales de todo el país. Desiree Aguado, presidenta de la Comisión del Congreso, indicó que ha sido un logro significativo poder retomar después de 4 años este evento donde participan odontólogos, estudiantes, técnicos dentales e higienistas de toda Venezuela. El 2020, pues por razones de la pandemia no lo pudimos celebrar, así que estamos encantados de volver acá al estado Carabobo, un país que esperaba esta situación de que por fin pudiéramos reencontrarnos en un evento. Vamos a tener más de 60 casas dentales que están distribuidas acá en la exposición comercial. Tenemos también más de 60 conferencistas de talla internacional y bueno, tenemos participantes, estudiantes, técnicos, higienistas, o sea, todo lo que abarca el gremio de salud odontológica. Por su parte, Pablo Quintero, presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela, destacó que el gremio en los últimos años ha emprendido una lucha para combatir el ejercicio ilegal de la odontología en el país.
Es una lucha que tiene ya casi 2 años, con el apoyo de los cuerpos de seguridad del Estado. Hemos logrado la detención de más de 180 ciudadanos que han usurpado las funciones del odontólogo, lo cual a nosotros nos ha llevado a denunciar el ejercicio ilegal, el intrusismo. Y vamos a seguir haciendo operativos en todo el país, supervisando establecimientos de salud, verificando el cumplimiento de los protocolos. 3 días de capacitación y actualización de las nuevas tecnologías es parte del objetivo del 44º Congreso de Odontología que se celebra en la ciudad de Valencia. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. Promo Zulia y sector universitario unirán esfuerzos buscando favorecer el primer empleo en los jóvenes que se profesionalizan en la región. Recientemente la Universidad del Zulia egresó a casi 4.000 nuevos profesionales. Y es que, a pesar que las casas de estudios autónomas están en mal presupuestariamente hablando, estas universidades son las que buscan los bachilleres. Esto propone precisamente Promo Zulia, favorecer el llamado primer empleo. Lo primero que te digo es que las universidades tenemos que apoyarnos urgentemente, el sector privado con las universidades. Es ilógico que nosotros esperemos a que tengan el título para que los muchachos vengan a nosotros. Becas, emprendimiento, se pierde de vista todo lo que se puede hacer. Las universidades se reinventan y adaptan a las realidades. La idea también es darle prioridad a los mejores alumnos. Metimos, y yo le dije, todos los que sean 19 y 20 entran a la Universidad del Sur. Y así sucesivamente. O sea que nosotros vamos a tener una matrícula superior este año. Ya es la 5ª reunión de Promo Zulia en los últimos meses y de ellas han salido ideas perfectamente aplicables en educación, agricultura, comercio e industria. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. El Tequeño y los pastores del Niño Jesús de los Teques fueron declarados este jueves como Patrimonio Cultural de la Nación. Así lo dio a conocer el Instituto del Patrimonio Cultural, quien señaló que esta decisión forma parte de las acciones para impulsar las tradiciones del país. El hecho ocurrió en un acto realizado por la alcaldía del municipio Huaycaipuro, donde les entregaron un reconocimiento a la familia Báez, quienes son los creadores del Tequeño. Del mismo modo, las autoridades locales firmaron una propuesta para declarar ambas tradiciones como patrimonio municipal con el fin de reforzar el valor local. Tenemos una información de último minuto y es justamente un comunicado del Banco Central de Venezuela refiriéndose al pronunciamiento del Tribunal Británico que dice lo siguiente. El Banco Central de Venezuela rechaza el insólito pronunciamiento del Tribunal Británico que una vez más de forma subordinada a las decisiones de política exterior de la corona británica socava las legítimas potestades de administración de las reservas internacionales de la República Bolivariana de Venezuela, las cuales constitucional y legalmente corresponden ser ejercidas por el Banco Central de Venezuela. Dicha decisión judicial violenta el Estado de Derecho internacional y el orden constitucional y legal venezolano al pretender desconocer las autoridades legítimas del Banco Central de Venezuela para justificar el entramado criminal que permita la apropiación indebida de las reservas internacionales de Venezuela. Es sumamente grave que la política exterior británica, que en este caso directamente amordazó a sus tribunales, ocasione graves daños a los derechos e intereses de ciudadanos de las instituciones y de otros estados. El Banco de Inglaterra, violentando todo el sistema internacional de inversiones y debida custodia delegada, ha mostrado en todo momento su complacencia en estos artilugios antijurídicos para beneficiarse de la apropiación indebida del oro de los venezolanos, causando un daño enorme que sigue al pie de la letra la sumisa e inexistente justicia de esos tribunales ingleses. La comunidad internacional debe tener conciencia de que el continuo boicot a las facultades asignadas al Banco Central de Venezuela sobre la administración de sus reservas internacionales está patrocinado por la política exterior de un Estado que no respeta nada, ni el orden legal ni constitucional de los otros estados, ni de sus instituciones, violando gravemente el derecho internacional público. Ante estas acciones, el Banco Central de Venezuela se reserva todas las acciones legales a su alcance para recurrir esta insólita y nefasta decisión en la defensa del oro, patrimonio del pueblo venezolano, y seguirá denunciando que estos
estratagemas de la política exterior inglesa y de sus sumisos tribunales, no pasará a la historia sin justicia verdadera conforme al Estado Derecho Internacional tan vapuleado por las potencias hegemónicas. Caracas, 29 de julio del año 2022. Bueno, con esta información es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual. Amigos, bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculos preferida. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y mi cuenta María Gabriela Rico a total disposición para que nos dejen todos sus comentarios. Dicho esto, iniciamos las novedades del espectáculo contándoles que la Fiscalía de Barcelona pidió 8 años de cárcel para Shakira por fraude fiscal. La cantante colombiana es acusada de 6 delitos contra la hacienda pública por defraudar 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. Amordazada a las decisiones de la corona británica. Decisiones que pueden ser destempladas y sobre las mismas no corresponde ningún tipo de control judicial. Como tú bien sabes, toda esta ficción creada de un supuesto gobierno ficticio encabezado por el criminal Juan Guaidó ha sido para desapoderar a Venezuela y al pueblo venezolano de su patrimonio. En el caso concreto, el Banco Central de Venezuela, el único que existe en el mundo sobre las reservas internacionales de Venezuela, sobre la política monetaria macroeconómica, que es el Banco Central de Venezuela, bueno, su junta directiva en el pasado había dado en custodia oro de Venezuela. Bueno, a raíz de toda esta ficción antijurídica, fraudulenta que se ha dado de un grupo criminal encabezado por Juan Guaidó para robarse los activos de nuestro país, decidieron quedarse con el oro los venezolanos. Bueno, el Banco Central de Venezuela, como el país lo sabe y el mundo y la comunidad internacional, acudió ante los tribunales británicos confiados en que pudiera corregirse esta insólita situación de reconocimiento por parte del gobierno británico de un gobierno inexistente, de un gobierno que solamente existe a sus propósitos de desapoderar a Venezuela de sus recursos, de sus activos líquidos, del oro. Es decir, es toda una estrategia, como ya lo hemos denunciado durante mucho tiempo. Bueno, y el día de hoy el tribunal, en lugar de corregir esta situación, apeló a una anacrónica doctrina llamada de una sola voz, donde el tribunal británico no puede cambiar las decisiones destempladas de la corona británica, en este caso en materia de política exterior. No se puede deslindar. Son tribunales sencillamente amordazados, son tribunales que están subordinados y sometidos a la política exterior, en este caso, bueno, de apropiación ilegítima del patrimonio de los venezolanos. Fíjate, Barry, mucho se dice del sistema de justicia venezolano, pero en nuestro país hay separación de poderes, hay pesos y contrapesos entre los poderes, incluso decisiones del Ejecutivo Nacional que puedan ser revisadas en instancia judicial por desviación de poder o por correcciones. En este caso lo que te están diciendo es, bueno, pueden hacer lo que les dé la gana y el Tribunal Británico no puede cambiar esa posición porque debe mantenerse esta anacrónica doctrina de una sola voz. Así que el daño que le han causado a nuestro país, como tú bien sabes, producto de este bloqueo criminal y toda esta estrategia para robar nuestros activos, el daño que han causado es muy grande, es grave el daño causado a nuestro pueblo. Pero bueno, ya el Banco Central de Venezuela fijó posición donde acudirá a todas las instancias legales a su alcance contra esta terrible, nefasta, insólita, destemplada decisión de este tribunal británico, pero también yo debo informar responsablemente que el presidente Nicolás Maduro tiene en sus manos una prueba contundente que será mostrada en los próximos días. Yo hago un llamado al gobierno británico. Tienen la oportunidad de corregir, tienen la oportunidad de retomar
un rumbo correcto, apegado al derecho internacional público, apegado a la Carta de las Naciones Unidas en relación a Venezuela. Bueno, tienen que rectificar y esta es la oportunidad. Es un mensaje que le damos al gobierno británico de no seguir con esta payasada de pretender que Juan Guaidó es presidente de un país que no lo es, ni lo va a ser nunca, porque el pueblo venezolano sabe muy bien el daño que ha causado llamando a invasión, llamando a asesinatos, llamando a crímenes, llamando a bloqueo económico. El pueblo venezolano sabe muy bien quién es este criminal. Él no goza del afecto ni del apoyo del pueblo venezolano. Bueno, nosotros le decimos al gobierno británico que tiene una oportunidad de rectificación y de corrección. Así que muy importante el anuncio que ha hecho el Banco Central de Venezuela de acudir a todas las instancias que corresponden, porque bueno, forma parte de un proceso y también, como te dije, en las próximas semanas el presidente Nicolás Maduro tiene en sus manos una poderosa prueba que mostrará al mundo. Debe saber también nuestro país, Larry, que se han comunicado con el Banco Central de Venezuela, bancos centrales de otros países muy importantes. Los están llamando para conocer los detalles de cómo se pretende hacer este despojo, de cómo se pretende desapoderar a Venezuela de sus reservas internacionales, que según el derecho internacional además gozan de inmunidad. Las reservas internacionales de los países gozan de inmunidad. Aquí se ha violentado el derecho internacional, el derecho venezolano, se ha violentado todo tipo de normas, se han violentado reglas básicas del sistema de inversiones. Nadie va a querer invertir en el Reino Unido, que sus inversiones no están seguras. Nadie va a querer poner su oro en el Banco de Inglaterra, porque se lo pueden sencillamente robar, amparado por un tribunal, conforme a lo que la corona británica decida hacer con esos activos, con ese patrimonio. Así que bueno, se han comunicado con nuestro Banco Central de Venezuela, sus bancos centrales muy preocupados por esta situación y quieren saber a detalle, porque saben que en un futuro inmediato les puede también ocurrir a otros países, no solamente a Venezuela. Así que bueno, nosotros hemos hecho esta alerta a nivel mundial y seguiremos en la batalla como Estado venezolano, defendiendo los intereses de nuestra república, defendiendo la dignidad del pueblo venezolano y defendiendo tanto el oro como el patrimonio que es de todos los venezolanos. Vicepresidenta, hay un aspecto fundamental. Estábamos escuchando las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y es la reacción del gobierno ante esta decisión del Tribunal Superior del Reino Unido, que falló a favor de Juan Guaidó en relación con el tema del oro que se encuentra en el Reino Unido de Inglaterra. Así es. Bueno, así llegamos al final de esta emisión del noticiero Televen. Un placer haberles acompañado en esta hora de información. No olviden protegerse y será hasta una nueva oportunidad.